La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuyas raíces se remontan al siglo XVI, constituye un gran pilar de la educación superior y la investigación científica en la región y ocupa un destacado sitio entre las universidades públicas de México, gracias al esfuerzo conjunto de todos los miembros. Lo que hoy es la UAP es fruto de una larga historia que se remonta al 9 de mayo de 1578, cuando un grupo de religiosos jesuitas establecieron su residencia en Puebla y a petición expresa del Cabildo de la ciudad, fundaron el Seminario de la Compañía de Jesús de San Jerónimo. 9 años después, erigieron un colegio destinado a la formación de las nuevas generaciones novohispanas. Acompáñame en este video a conocer un poco de lo que hacen los profesores leyenda de esta grandiosa institución. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, abróchate los teoremas. Yo soy el Profe John y esto es Math Rocks. En este recorrido por las mejores universidades del mundo, corresponde este video a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde entrevisté a los profesores de ciencias e ingenierías, haciéndoles 3 preguntas fundamentales. La primera, dependiendo su formación, ¿qué es para ellos ser un matemático, ser un físico, ser un ingeniero? La segunda, ¿cuál es su resultado, teorema favorito o experimento que haya marcado su carrera profesional? Y la tercera, actualmente, ¿a qué se dedican? Si hacen investigación, docencia, escriben libros, etc. Y antes de pasar a las respuestas de estos profesores, quiero invitarte a formar parte de los miembros del canal, donde encontrarás 17 cursos de matemáticas universitarias, empezando con precálculo, matemáticas para la universidad, cálculo universitario nivel Harvard, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, métodos numéricos, probabilidad y estadística, variable compleja, métodos matemáticos para la física, cálculo tensorial, entre muchos más. Actualmente, 1,800 miembros respaldan la calidad de estos cursos, completamente desde cero, académicos y como si estuvieras tomando clases en alguna universidad, sentado en primera fila. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, que serán los $2 mejor invertidos de tu vida. Y ahora es momento de escuchar a estas leyendas vivientes, profesores investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias. Bueno, yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita, de la UAP, y soy profesor desde hace muchísimos años de la carrera de matemáticas. En algún momento la carrera de matemáticas la Facultad de Físico-Matemáticas estuvo constituida por muchos colegios: electrónica, computación, física, matemáticas, y después se separó a electrónica, que ya es una facultad aparte, computación, que es otra facultad aparte, pero se empezó a crecer en otro tipo de áreas la carrera, la facultad. Entonces ahora tenemos la carrera de física aplicada, matemáticas aplicadas, y una carrera muy interesante que es la carrera de actuaría. En todas esas yo imparto clases para todos este tipo de estudiantes, porque doy matemáticas elementales, doy cálculos, doy álgebras, y en todas esas áreas hemos escrito algunos textos para los estudiantes. Pero también realizamos investigación. Mi área de investigación es el área de la teoría de categorías aplicada a múltiples disciplinas. Cuando me preguntan cuál es mi teorema favorito, yo digo que uno de mis teoremas favoritos no es de los más complicados, más bien es uno de los más sencillos. Bueno, no es nada sencillo, pero sí es uno de los más básicos, que es la completitud de los números reales. A saber, que todas se caracterizan las sucesiones convergentes como sucesiones de Cauchy en los números reales. Ese teorema caracteriza completamente a los números reales como un campo ordenado, completo. Y me parece que es fundamental que la gente esté estudiando los números reales de acuerdo a nuestro librito de matemáticas elementales, pero les doy el chisme.
es el único campo con esas propiedades. O sea, cualquier otro campo que tenga esas propiedades es isomorfo a los reales. Entonces, realmente, los axiomas que enunciamos en ese libro son los axiomas esenciales de los números reales. Ahora, acerca de para mí, ¿qué es un matemático? Para mí, un matemático es una persona muy creativa, no solamente porque trata de desarrollar un modelo racional del mundo, sino porque tiene que inventar cosas. O sea, la matemática, podría uno decir que es parte de un quehacer o de un arte, como algunos matemáticos han dicho que la matemática es un arte. Yo estoy muy cercano a pensar que es un arte. La matemática parte de preceptos básicos y los va ampliando, los va corrigiendo y los va construyendo, de tal manera que después tenemos una red complicadísima de conceptos y de relaciones que cada vez se complica más y más y más. Actualmente la matemática es inabarcable. Desde mi punto de vista es inabarcable y además se está haciendo todos los días. Cada segundo que ustedes están acá sentaditos se ha publicado un resultado nuevo en algunas de las miles de revistas de investigación que hay en el mundo. Las revistas de investigación ahora se han proliferado en los países más extraños que ustedes se puedan imaginar. Hay turcas, hay iraquíes, hay en Malasia, hay en todos lados. Y en nuestro país pues hay una muy importante que es el Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. Es una revista de investigación muy interesante, muy, muy fuerte, pero uno desearía que hubiera más revistas de investigación. No hay tantas como uno quisiera, más bien uno se ve obligado a publicar en revistas extranjeras porque en el país no hay más que una realmente. Pero bueno, pues es todo lo que les quería platicar. Hola, buenos días. Mi nombre es María de Jesús López Toriz, trabajo en la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAP, que por otro lado considero que es una de las mejores facultades que tiene nuestro país. Por supuesto, siempre va a brillar la UNAM por sí sola, pero si vemos el complemento, es una de las mejores. Me dedico a dar clases en la licenciatura de matemáticas, en la licenciatura de física aplicadas, de actuaría y de mate aplicadas. En general siempre doy cursos a los primeros semestres. Me parece muy importante cuidar su formación básica. Es molesto atender a muchos chavalos, pero creo que es importante que los chamacos desde pequeños empiecen a conocer con profundidad las matemáticas. También hago un poquito de investigación. Me dedico a una ramita muy chiquita de la topología que se llama teoría de continuos y sus hiperespacios. Mi teorema favorito es el teorema del valor medio. Tiene muchas aplicaciones en lo que yo hago. Hay unas funciones que se llaman de Whitney y con él se demuestra su existencia, por ejemplo. Hay muchos teoremas que son importantes, pero pues ese es uno de mis favoritos. Me dio gusto saludarlos. Un matemático es una persona que disfruta lo que hacemos. Dar clases, investigación, difundirla a través de la formación de recursos humanos, a través de una conferencia de investigación o de divulgación. Es interesante, uno se divierte haciendo matemáticas. Gracias. Bueno, mi nombre es Maximino Luis Arroyo Carrasco. Soy doctor en óptica, egresado del Instituto Nacional de Óptica y Electrónica del INAOE y de la licenciatura de aquí de la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAP, donde actualmente trabajo. Bueno, yo soy profesor de física de la Facultad de Físico-Matemáticas y un físico es una persona que se dedica a entender cómo funciona la naturaleza y por qué suceden los fenómenos naturales, ¿no? En especial, en el área que nosotros trabajamos nos interesa
entender cuál es la interacción o cómo se da la interacción entre la luz y diferentes clases de materiales. Nuestra área de investigación es la óptica no lineal, donde se producen efectos sobre los materiales debidos a la propia luz. Y esas propiedades que cambian de los materiales afectan a la luz al propagarse a través de los materiales. Fue por estos cambios que se pudo por primera vez controlar luz con luz. Y eso lleva a lo que hoy conocemos como fotónica, el entender a la luz en términos de fotones, es decir, en términos cuánticos, y cuál es su interacción con átomos, es decir, materia cuantizada. Y bueno, pues eso es lo que básicamente me llama la atención, me gusta y es en lo que trabajo, ¿no? Dentro de las clases, pues me dedico a enseñarle a los estudiantes en el inicio, pues en mecánica, ¿no? Donde el principio fundamental y rector es la segunda ley de Newton, en términos de que qué es lo que más me ha impactado cuando yo entré a estudiar física, pues es la amplitud de esa segunda ley de Newton, ¿no? Y más adelante, pues la luz como algo fundamental. Buenas tardes, mi nombre es Epifanio Ponce, yo soy egresado de la carrera de electrónica de la Universidad Autónoma de Puebla y pues como todos sabemos, la electrónica tiene bastantes aplicaciones, incluso hasta nosotros nos consideramos como un robot, nada más que mucho más especializado, más avanzado, debido a que a través de los alimentos y el proceso que lleva nuestro estómago, pues de ahí obtenemos la energía suficiente para caminar, pensar, actuar y hacer bastantes actividades. Lo que hemos desarrollado en el transcurso de varios años, pues es implementar todos los conocimientos que adquirimos en el aula. También ahora estamos compartiéndolos con algunos estudiantes. Proyectos básicos que hemos diseñado, como este carrito que sigue una línea oscura. A su costado puede ver un cubo de LEDs que también fue desarrollado por estudiantes tanto de nivel preparatoria como nivel carrera. Entonces, actualmente hemos estado colaborando con instituciones extranjeras como es Rusia, ahí en el desarrollo de satélites y de algunos detectores, sobre todo en mi área de investigación, que es la detección de rayos cósmicos. Entonces hay que hacer ese tipo de detectores, aplicar tecnología actual para lograr los objetivos correspondientes. Y claro, al final, pues compartir y generar recursos humanos de alta calidad que vienen siendo nuestros estudiantes de esta universidad y de otras universidades que también se nos han acercado para realizar proyectos tanto básicos como bastante aplicativos en tecnología actual. Buenas tardes, mi nombre es Alba Arenas Hernández. Actualmente estoy haciendo un postdoc aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, yo estoy trabajando principalmente en el área de ciencia de materiales. Mi doctorado es en el área de ciencias con la especialidad en electrónica. Bueno, para mí, ¿qué es un electrónico? Un electrónico, es capaz de diseñar diferentes dispositivos electrónicos como LEDs, celdas solares, capacitores, transistores, materiales que ayuden a mejorar la tecnología que tenemos. Y bueno, otra pregunta que me mencionaban, ¿cuál es mi resultado favorito? Sí, ¿cuál es mi resultado favorito de todo lo que estudio? Bueno, me agrada demasiado cuando caracterizo por un sensor de gas, por ejemplo. Cuando fabrico un sensor de gas y lo caracterizo, hago la medición, por ejemplo, en una atmósfera de aire y lo comparo contra otra atmósfera, en este caso, por ejemplo, de monóxido de carbono, y noto una diferencia en la resistencia. Bueno, esos son resultados buenos. Más aparte,
analizar los resultados y decir por qué tengo una buena sensibilidad o una respuesta del sensor óptima, es lo mejor poder identificar qué efectos de mi material mejoran la película activa. Actualmente me dedico, como les mencionaba, a hacer un postdoc aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y por ejemplo, aquí tenemos un equipo donde estoy midiendo espectroscopía de impedancia. Tengo una celda electroquímica y tengo como un electrodo de trabajo una lámina de titanio en donde se crecieron nanotubos de dióxido de titanio. Y tengo un electrodo de referencia que es un electrodo de plata con cloruro de plata y también un contraelectrodo que es de platino. Eso sería todo. Gracias. Para mí, que es un matemático, pues es un profesional que trata de descubrir las relaciones íntimas, las relaciones más profundas que hay en diferentes ramas de la ciencia, inclusive no nada más de la matemática, sino en la química hay una estructura, por ejemplo, en los cristales, ¿no? Una estructura matemática, en la misma música en la armonía, ¿no? Hay una estructura matemática interesante, en todo, en todas las cosas, hasta en el arte hay ciertas estructuras que se pueden abstraer y hacerlas y estudiar en matemáticas. Entonces, pues esa es una de las cosas que a mí me gustó de las matemáticas, ¿no? Que puede descubrir en diferentes ramas del saber una estructura ahí que se puede manejar como matemáticas. Eso es para mí matemático, porque logra ver, visualizar, ya hay matemáticas que se pueden realizar, aunque sean ramas del saber raras, ¿no? Soy Agustín Contreras Carreto, profesor de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas desde 1981. Iba a hacer la cuenta, pero no me salen las cuentas. Trabajo acá en el tema de topología, principalmente en mi área de trabajo es topología categórica, categorías. La mayoría de los cursos que doy son en el área de geometría y topología, claro. ¿Y qué más? Mi teorema favorito, pues ¿cuál va a ser? Pues que sea el teorema de Pitágoras, podría ser. Digo, porque es un teorema, creo que es el teorema, solitario, ¿no? El teorema, no global, sino el teorema más importante de todos los tiempos, porque se ha perdurado y se ha generalizado en diferentes ramas de las matemáticas desde mucho tiempo, desde Pitágoras, ¿no? Se ha ido generalizando y da lugar a muchos conceptos importantes en varias ramas de las matemáticas. En particular, por ejemplo, cuando Pitágoras descubrió una demostración general del teorema de Pitágoras, estaba convirtiendo en números el hecho más fundamental del mundo visual, que es el ángulo recto, ¿no? O sea, el ángulo que forma la horizontal con la caída libre de los cuerpos. Pues convertir esos números, pues es algo fabuloso, ¿no? Por eso es uno de mis teoremas preferidos. Uno de mis teoremas preferidos, ¿no? Pues doy clases y sí trabajo en investigaciones en topología categórica, en teoría de categorías, en esas ramas. Mi nombre es Fernando Macías Romero. Trabajo en esta Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doy clases de matemáticas. Un matemático puede ser aquel que le gustan las matemáticas, que gusta escribir las matemáticas, que les gusta divulgarlo y hacer investigación. El teorema de un tal David Herrera Carrasco. ¿De qué trata? Pues hoy dice que las dendritas tienen hiperespacio único C de X. Eso dice. ¿Quiere la prueba? No, bueno. En el área de topología. Ahí trabajo en el área de topología, estoy investigando ahí. Mi nombre es David Herrera Carrasco y soy profesor de la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAP. Pues alguien que se dedica a las matemáticas, bueno, a los que conocemos generalmente se dedican a dos cosas, a dar clases y a investigar, es lo que hacemos nosotros aquí en la facultad. Nos apasionan las dos cosas, a mí en particular las dos cosas. Le dedico mi tiempo a las dos. ¿Su teorema favorito?
Pues tengo varios, a uno solo no podría. ¿Alguno de que le venga a la mente? ¿Alguno que venga a la mente? No, es que no podemos cuantificar las cosas por un solo teorema, ¿no? Por eso es que no tendría así tiene muchísimos teoremas. ¿Y actualmente en qué está trabajando? Mi teoría en la que trabajo se llama teoría de continuos y superespacios en continuos, que es una rama de la topología. Es a lo que nos dedicamos en la investigación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisandro García. Soy estudiante de doctorado en física. Aquí, bueno, lo que me preguntaban era ¿qué es un físico? Un físico es una persona que estudia los comportamientos físicos comportamientos físicos de la naturaleza. Nosotros, por ejemplo, estamos en el área de óptica, entonces estudiamos el comportamiento de la luz. Ahora, lo que a mí me interesa es, por ejemplo, yo estoy estudiando óptica no lineal. Lo que nos interesa es estudiar esos, materiales que presenten este comportamiento no lineal. Y con ello podemos desarrollar o ponerlos como candidatos para utilizarlos en algún, no sé qué sería el bueno. Utilizarlos como dispositivos que nos ayudan a controlar la luz. Pues de acuerdo al trabajo que estamos haciendo, igual estamos estoy caracterizando materiales, propiedades ópticas no lineales en este caso, sistemas coloidales. Entonces, en ese trabajo, la verdad, sí, como es un trabajo experimental, sí estamos luchando para obtener esos resultados experimentales, ya que, como todo trabajo experimental, no sale a la primera. Tenemos que modificar varios parámetros y cambios que se hacen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Morales. Soy maestro en ciencias, egresado de acá de la Facultad de Físico-Matemática. Mi formación como licenciado fue precisamente en electrónica, en la Facultad de Electrónica de la misma universidad. Mi desempeño en este laboratorio como técnico académico. Para mí, pues un electrónico pues es un profesional que precisamente ve las necesidades propias en este caso del laboratorio, y aplica su conocimiento pues en pro de las diferentes actividades que realizan acá. El trabajo de investigación y la docencia pues no están peleados, porque la mayoría de las cosas que hacemos precisamente nos dan la oportunidad de darle aplicación a la electrónica. No necesariamente es la actividad de investigación, sino también de divulgación, y pues a mí me ha gustado mucho lo que son el trabajo con interfaces. Todos los programas que normalmente hemos elaborado aquí en el laboratorio consisten en realizar algunas adquisiciones de datos que la mayoría de los estudiantes o profesores realizan para sus investigaciones, y pues veo que es de una gran herramienta la computación y la electrónica para este fin. Actualmente pues, estoy en colaboración básicamente con todos los que son los estudiantes y investigadores de aquí del laboratorio, realizando experimentos, y repito, pues hacemos lo posible por realizar las diferentes etapas de medición y detección y almacenamiento de datos, utilizando como herramienta favorita las computadoras. Y pues lo que está ahorita de auge es tratar de que todo esto vea interactividad, por ejemplo, con la nube. Todos los datos y la mayoría de los experimentos que se realizan necesitamos tenerlos a la mano, y en eso es lo que actualmente estamos trabajando. De alguna manera poder utilizar esta información no de manera física cuando ya los hemos grabado, sino que ya utilizar gran herramienta que es Internet para que los datos estén a nuestra disposición en el momento que los deseamos. ¡Qué barbaridad! Eduardo Hernández Montero. Y estoy aquí en la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAP. ¿Qué es un matemático? Eso está difícil porque yo simplemente alguien que se dedica a estudiar la abstracción como disciplina, hasta ahí. Porque después viene matemáticos aplicados, teóricos, está la disyuntiva de si la gente en ingeniería física teórica también cuentan como matemáticos. Al final de cuentas, para mí es solo estudiar la abstracción como disciplina. Ahora, ¿qué otro teorema favorito? Es el me parece que se llama teorema de indecibilidad de Gödel. No es en mi disciplina, definitivamente. Es en el área de lógica.
Es una de las últimas, sino que la última gran revolución del conocimiento. Y me lo tatuaría si tuviera un enunciado fácil, ya saben, como la ecuación de Dirac, estas cosas que son muy bonitas y llamativas. Dice, por resumirlo de alguna manera, que todo sistema axiomático finito sobre los naturales y donde se pueda hacer aritmética en un sistema formal dado es incompleto o inconsistente. Entonces, hay varios videos por ahí en YouTube. Hay uno de Veritasium, me parece, que explica un poco más a detalle de qué se trata eso, pero cuando uno lo resume, es aritmética, números naturales, es la cosa más, es una partecita así del conocimiento formal. Y si todo sistema es axiomático finito, ahí es sobre un sistema formal dado incompleto, inconsistente, esencialmente vamos a desconocer infinitamente más de lo que podemos conocer, porque uno solo puede funcionar dentro de los sistemas formales y el conocimiento formal y la ciencia a través de axiomatización en la parte de matemática, y de ahí lo demás, ¿no? Entonces, es el gran acabose a cuáles son los límites del conocimiento formal. Esto es bellísimo, bellísimo, me lo tatuaría. ¿Qué más? ¿Actualmente a qué se dedica? Y actualmente a qué me dedico. Empecé aquí como profesor invitado, ahorita estamos en postdocs, ya no me acuerdo cuántos van, pero aquí en la UAP creo que le doy clase a esa gente que estaba allá afuera chismoseando de álgebra lineal 2. Me ha tocado dar de análisis, ecuaciones diferenciales y álgebra, digamos, como están dentro de mi área de especialidad, que es problemas inversos en ecuaciones diferenciales parciales. Y ahora me dedico a problemas inversos de identificación de biomateriales, o bueno, materiales bioorgánicos conductores, propiedades eléctricas de esas cosas a partir de condiciones de fronteras. Es decir, uno resuelve un corrientazo sobre la frontera del material, mide el potencial eléctrico y con eso hay que caracterizar el material, es decir, todas las propiedades eléctricas que tiene. También esa es una línea. La otra es problemas inversos en electrocardiografía o en electrofisiología, más en general, que es el que he estado trabajando más. Es el problema inverso electrocardiográfico, que es si uno tiene un electrocardiograma, lo pueden ver en la página de CardioInsight, es quien desarrolla un chalequito que es un electrocardiograma de 200 y más electrodos. Entonces te meten en una tomografía, en un tomógrafo, escanean tus órganos, se mapean, se digitalizan, y después con un chalequito que es un electrocardiograma de 200 y tantas derivaciones, se toma la actividad eléctrica sobre el potencial sobre el torso, y de lo que se trata es de recuperar en tiempo real la actividad eléctrica sobre el epicardio, o sea, la superficie del corazón, o sobre todo el músculo cardíaco, dependiendo de los modelos y las necesidades que uno tenga. Es muy mal planteado y ya hay muchos métodos y mucha forma de resolverlo. El asunto es que es muy muy sensible a pequeñas perturbaciones, o sea, muy sensible a pequeños errores que uno cometa a la hora de medir los datos para recuperar ese potencial. Entonces hay que hacer algo que se llama regularizar, que es meter la teoría para recuperar con la mejor resolución posible y corregir la mayor cantidad de errores posibles que se puedan. La técnica es muy parecida a cómo clarificar una imagen que sale borrosa en una cámara digital o en una imagen satelital. La idea es más o menos lo mismo. Uno tiene la medición, sabe cuál es el proceso el proceso físico, el mecanismo, la maquinaria que lleva al dato que uno está buscando, al dato que uno está midiendo, y entonces se llama proceso inverso porque hay que ir justamente en la dirección opuesta. Eso es lo que hago en general, y algo de divulgación, pero ese sería el resumen.